Seguimos con Noticias Globovisión Salud. Cuatro 47 minutos de la tarde. Continuamos con más de Noticias Globovisión Salud. Lo comentaba en nuestro segmento anterior, tenemos en el día de hoy una especialista acá en nuestro estudio, la doctora Natasha Herrera, experta en adicciones de tabaco y colaboradora de la Sociedad Anticancerosa de Venezuela, a quien le damos la bienvenida a nuestro espacio y por supuesto valoramos su presencia acá, sobre todo para abordar este tema. Recientemente, el 31 de mayo, se conmemoró el Día de la Lucha contra el Hábito del Tabaco, del no fumador, una cultura que se ha promovido en todo el mundo para lograr disminuir los niveles de consumo del cigarrillo, de todas estas sustancias que de algún modo pues inducen a una adicción. Doctora, bienvenida y quisiéramos pues entrar en tema. Bueno, igual muchísimas gracias por la oportunidad que nos dan de poder transmitir este mensaje de salud, dado que el consumo de tabaco constituye hoy en día una de las primeras causas de mortalidad, es la primera causa de mortalidad prevenible en el mundo. O sea, mueren alrededor de 6 millones de personas mundialmente por enfermedades relacionadas con el uso del tabaco. En cifras generales, tomando en consideración pues su impacto, su incidencia en el ser humano, porque no escapa de edades este hábito en el ciudadano. No escapa de edades porque el uso del tabaco es algo que ha estado muy arraigado durante muchos años y se dejó como colar, diría yo, como un consumo natural. Entonces es una de esas adicciones que fueron permitidas y van a seguir siendo permitidas, y lo que actualmente se hace es optar o apostar por el control de esta sustancia, porque es una sustancia que ha sido lícita desde hace muchos años, ¿no? Igual que el alcohol. Pero si se hubiesen tenido los conocimientos hace muchísimos años atrás que se tienen ahorita, yo creo que nunca se hubiera permitido el uso del tabaco en ninguna de sus formas. Doctora, yo quisiera que comenzáramos atendiendo un punto para después partir de lo macro a lo micro. ¿Cuándo podemos decir que estamos frente a una conducta del hábito tabáquico? Cuando una persona al fumar, y es importante resaltar que esto no tiene edad, puede ser un niño de 12 años o 14 años, como lo dice la DSM-4, que es la clasificación de enfermedades mentales de la Sociedad Americana, o la misma clasificación de la Organización Mundial de la Salud, es el uso repetido, que basta una semana. Si hay un uso continuo, repetido, de una semana del tabaco o cualquier otra sustancia, en el momento que esa persona trata de suspenderlo y no puede porque necesita volver a consumir, porque se presenta lo que se llama el síndrome de abstinencia. Siente un disconfort, una necesidad y urgencia por la sustancia, y eso lo lleva a un uso repetitivo de la sustancia. Ahora, tomando en consideración... En este caso, el tabaco, ¿no? O cocaína, cualquier otro uso de sustancia alcohol, ilegal o legal, porque en algunos países pues está legalizado el consumo de ciertos psicotrópicos, sustancias estupefacientes y psicotrópicos, así es definido a nivel legal en el mundo entero. Tomando en consideración, ya que tocamos este marco legal, si lo podemos definir de alguna manera, pues ¿cuál es el marco legal que actualmente pudiéramos hablar regula el uso de este tipo de sustancias? ¿Cómo está esta normativa? ¿Cómo acompasa pues los planes también que existen para evitar, para disminuir el consumo de ello? Bueno, en relación al uso del tabaco, dada su extensión, dada su magnitud, se considera que es una epidemia global. La Organización Mundial de la Salud en 1998 activó por primera vez en su historia un artículo que le permitió avanzar a lo que se llama el Convenio Marco para el Control del Tabaco, que ahorita es una ley marco internacional, así como la Convención de la Proliferación de Armas Nucleares, la Convención de los Derechos del Niño,
la Convención de los Derechos Humanos, tenemos la Convención para el Control del Tabaco. Entonces, es una ley marco internacional que lleva como principal objetivo reducir el consumo de cigarrillos mundialmente, sobre todo en los países en vías de desarrollo, mediante un grupo de leyes contenidas en este convenio que ayuda a proteger de una manera efectiva a las poblaciones, sobre todo en países en vías de desarrollo, y que son basadas en evidencia. Un término que usaron ahorita en el resumen, muy buen resumen que hicieron al inicio. Quiere decir que si uno implementa estas medidas, se va a conseguir una reducción efectiva en la prevalencia de fumadores, una reducción efectiva en el consumo de cigarrillo y por ende hacer que los jóvenes ingresen lo menos posible al uso del tabaco y controlen la adicción. ¿Conduce esta normativa a la adecuación de otras normativas que pudiesen existir a nivel ya más individualizado en países para que de cualquier modo contribuyan también a la disminución del consumo del tabaco? Claro, está como medidas también pilares la prohibición de todo tipo de publicidad para el tabaco, porque si es un producto adictivo no tiene por qué tener ningún tipo de publicidad. Porque prácticamente solo falta comprobarlo para tú seguir enganchado, no necesita ser estimulado de ninguna forma. La otra medida muy importante, que es otro de los pilares básicos, y es el artículo 14, tiene que ver con la obligación a los Estados miembros que han firmado este convenio, entre los que está Venezuela, y hay 146 países, un poco más probablemente, eso hay que ir. Una buena cifra. Una buena cifra y cada vez se suman más. Probablemente hay más y no conozco la última actualización. Es el artículo 14, que es la obligatoriedad de asistencia y ayuda a los fumadores y a los dependientes para dejar de fumar. Y el otro pilar muy fundamental también es el control de la protección de los no fumadores del humo ambiental de tabaco, por el cual se sabe que unas 890.000 muertes al año ocurren en fumadores que no son directos o fumadores pasivos. Pasivos. Exacto, que se contaminan del humo ambiental de tabaco, que llega a ser más sucio y más contaminante y más dañino que la misma corriente principal que fuma directamente el fumador. Importante estas cifras que comparte con nosotros, sobre todo por el comentario que usted hacía al inicio de esta entrevista, y es precisamente que si bien es cierto, el cáncer de pulmón es una de las principales causas de muertes prevenibles, pues también hay planes que se van desarrollando a la par de evitar o contribuir a que todas estas cifras de cualquier modo se reduzcan, sobre todo educando a la ciudadanía, que son los principales afectados con este tipo de prácticas de hábitos, consumo del tabaco y todo este tipo de sustancias que de cualquier modo dañan el organismo. Yo quiero que ahondemos un poco más sobre esta incidencia en las personas, sobre los hábitos, sobre qué se está haciendo para promover la disminución del consumo del hábito del tabaco. Al regreso de esta pausa y de estos servicios públicos que vamos a compartir de inmediato con toda nuestra audiencia. Bien, preste atención, se requiere con carácter de urgencia lo siguiente: Curam de 250 miligramos, Fulgram de 450 o 600 miligramos. Las personas o instituciones que puedan colaborar, el número de contacto es el 0424-216-4065. Curam de 250 miligramos y Fulgram de 450 miligramos o 600 miligramos. El número de contacto es el 0424-216-4065. De antemano agradecemos su total colaboración al respecto. A su disposición nuestras cuentas @Globovisión, @salud_gb, @Ingrid Caribay, para que nos haga llegar sus requerimientos en cuanto a medicamentos e insumos y así transmitirlos en los diferentes espacios de Noticias Globovisión, así como de Noticias Globovisión Salud y todos nuestros espacios. Vamos de inmediato a ver otro servicio público que ya rápidamente lo van a tener allí en sus pantallas. Se solicita con carácter de urgencia vitamina C
C, omeprazol de 40 miligramos en ampollas, ácido fólico en ampollas de 10 miligramos, Benutrex en ampollas, Tracel en ampollas, cloruro de potasio en ampollas. Personas o instituciones que puedan colaborar, el contacto es el 0424-466-6526. Nuevamente repito, este servicio público que es para un familiar de una de nuestras compañeras de labores, vitamina C, omeprazol de 40 miligramos en ampollas, ácido fólico en ampollas de 10 miligramos, Benutrex en ampollas, Tracel en ampollas y cloruro de potasio en ampollas. Número de contacto 0424-466-6526. Agradecemos su total colaboración al respecto y con los detalles de este servicio público nos vamos a una nueva pausa. Ya volvemos.